Manuel Martorell Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, periodista, historiador, analista, ¿cuántas cosas más? Bueno, pues también he tenido otras aficiones, ¿no? Pero bueno, creo que con esas son suficientes, ¿no? Y bueno, también creo que también va unido a mi trayectoria, pues yo creo que desde el principio que comencé a trabajar como periodista, pues entender también las cosas que vemos desde un punto de vista del compromiso, ¿no? Entonces yo siempre he estado muy vinculado a los movimientos de solidaridad internacional. Recuerdo, por situarnos en la Revolución Sandinista, cuando en Pamplona se crearon los primeros grupos de solidaridad con el Frente Sandinista, que todavía ni siquiera había triunfado. Y bueno, un pequeño grupo de personas formamos un pequeño movimiento, un grupo de personas en solidaridad con el Frente Sandinista. Incluso queríamos ir allá a combatir y tal. Bueno, eran aquellos años en que todavía estaba presente bueno, ese deseo de un proceso revolucionario en España, en fin. Y bueno, desde entonces yo creo que no he abandonado esa línea también de, además de informar, comprometerme con este tipo de causas, que yo considero justas, claro. Con un currículum tan extenso, que yo no sé si dentro de ese currículum encontramos también el motivo por el que Estados Unidos no solamente no le deja entrar allí, sino que además le acusa de terrorista. ¿Qué es lo que está pasando, Manuel? Bueno, pues eso lo saben ellos y no lo sabe, creo que nadie más en este momento. Creo que es una situación realmente absurda, es algo totalmente kafkiano, que además ha implicado a mi familia, porque ahora tampoco pueden viajar ni mi mujer ni mis dos hijas. Una de ellas, por cierto, pues que siempre ha pensado en que tal vez en algún momento podría ir a estudiar inglés allí, ¿no? Yo, desde que recibí esa absurda carta del Departamento de Estado, firmado de puño y letra por una vicecónsul, no he hecho otra cosa más que pensar, incluso en algunos momentos he comenzado a cuestionarme si yo realmente he hecho algo mal, ¿no? Y claro, entrar en esa dinámica de pensar si has actuado mal cuando tú crees que todo lo que has hecho es correcto, incluso creo que positivo y en la línea de la solidaridad internacional, ¿no? Entonces, claro, es que entramos ya en un terreno peligroso que puede terminar en la autocensura, no sé, a mí me han comenzado a aparecer aquellas escenas, aquellas psicosis del macartismo. Hombre, claro, dirá la gente, hombre, qué exagerado, ¿no? Pero, hombre, es que es grave, que te acusen de una cosa, pero, bueno, realmente te están acusando, y sobre todo en estos momentos, del mayor crimen que se puede acusar a una persona, que es el de actividades terroristas. Yo me he metido en la legislación norteamericana para ver qué entienden por actividades terroristas y bueno, te puedes imaginar lo que aparece ahí, ¿no? Asesinatos, secuestros, atentados, crímenes de todo tipo, o sea, se te ponen los pelos de punta. Pero yo creo que lo peor de todo, es que primero no te dicen por qué y no te dejan preguntarles o no te dejan rebatir una supuesta acusación de la que no dan ningún tipo de explicación. Y claro, eso es lo que lleva a una situación de indefensión total y absoluta. O sea, tú, Manuel, vas a hacer un viaje y ahí es cuando te das cuenta, al pedir el visado, de que no puedes entrar. Exactamente, era un viaje familiar, el típico viaje a la costa oeste. Bueno, la gente puede imaginar San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, el Parque Yosemite, las secuoyas, bueno, estas cosas. Y claro, pues para viajar a Estados Unidos, ahora las personas con pasaporte español y creo que europeo no necesitan viajar con visado, no necesitan pedir visado. Solamente hay que pedir lo que se llama la autorización electrónica, que eso tiene una respuesta inmediata, automática, y por lo general
en su inmensa mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, positiva. Y en este caso tardó 2 días. Y entonces cuando recibimos la respuesta del grupo familiar que habíamos presentado, que yo era el cabeza, porque te exigen que haya una persona que encabece el grupo familiar, pues yo no tenía permitido y sin embargo pues mi familia sí, ¿no? ¿Y a quién has pedido amparo? Bueno, yo lo primero que hice, nada más recibir eso, primero yo creo que hasta me sonreí, dije, qué tontería, ¿no? Luego ya lo piensas y dices, bueno, vamos a hablar con ellos y vamos a aclarar este asunto porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, no una, en 3 ocasiones, y en una de ellas a través de un burofax, que es un documento ya legal que necesariamente tienen que responder, les he pedido no aclaraciones a ellos, sino les he ofrecido entrevistarme con quien ellos quieran, para darles las explicaciones que ellos quieran. Eso es lo primero que hice, antes de hablar con el director de mi periódico, de Cuarto Poder, y antes de solicitar el amparo del gobierno español. Yo lo primero que hice, nada más recibir eso, fue escribir al servicio consular de Estados Unidos, realizando este ofrecimiento de explicarles todo lo que ellos quisieran. Y luego, el 8 de septiembre, envié una carta certificada dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, pidiendo el amparo del gobierno español, carta que, por cierto, no ha sido contestada hasta ahora. Creo que le han dicho que le han confundido con un ecuatoriano que tiene su mismo nombre, sus apellidos. Bueno, sí, eso fue al principio. Sí. Pero fue una excusa que le dieron al principio también. Bueno, una excusa o tal vez... Es decir, da la sensación de que le han ido engañando, ¿no? Pues tengo que reconocer que al final ha sido así. Claro, si yo reconozco que en realidad me han engañado, es que además me han sacado mucha información, porque la funcionaria la gente del servicio consular que me hizo la entrevista y que me aseguró, porque además le pregunté, pero mire, es que es un apellido muy raro, Martorell, es un apellido catalán que incluso en Cataluña no es normal, ¿seguro que termina en 2 L's? Sí, termina en dos L's, perdón, en dos L's, ¿no? Entonces, a mí me convencieron, porque yo ya había oído que había este tipo de casos y que incluso algún periodista pues había estado retenido no sé cuántas horas en el aeropuerto por razones de este tipo, ¿no? Y bueno, y es que luego, cuando termina la entrevista y me dicen que no pueden hacer nada, que voy a entrar en un proceso administrativo que puede durar meses, entonces me piden, mira, para aclarar todo, nos tienes que dar esta información. Y entonces en esa información venía todo lo que he hecho en los últimos 15 años. O sea, los domicilios donde he estado, los trabajos que he tenido, las actividades que he hecho y con una explicación más o menos, ¿no? Yo inmediatamente facilité toda esa información pensando que realmente ocurría lo que me habían dicho. Pero claro, si después de enviar toda esa información resulta que me siguen diciendo que yo soy la persona a la que le deniegan el visado, es que lo del doble colombiano o bien era una justificación o bien a esa señora le habían engañado también y le pusieron eso para alargar el proceso. No existe ningún tipo de confusión, porque creo que realmente trabajando los temas que trabajo, es decir, como historiador, cosas que tienen que ver con el maquis, con el Partido Comunista en los años 40, con el carlismo también en esa época, el carlismo que ya es un tema muy acotado, ¿no? Que normalmente los historiadores no suelen tratarlo, pero desde luego el compromiso o la dedicación
a las minorías de Oriente Medio y sobre todo al pueblo kurdo, creo que muy pocas personas en este planeta pueden coincidir con ese perfil. Pero esas pueden ser las verdades incómodas de las que te pueden estar acusando y por lo que están molestos. Pero es que no lo sé. Es que si todo lo que yo hago es especular, elucubrar sobre qué tipo de cosas pueden ser. Claro, yo he llegado a la conclusión porque yo he dicho al principio que admito que siempre mi trabajo profesional ha ido acompañado de un compromiso. Y claro, yo realmente he organizado y he participado en muchas actividades en solidaridad con el pueblo kurdo, en solidaridad con los cristianos de Oriente Medio, en solidaridad con otras minorías, y algunas incluso las he organizado yo, y en esas actividades han intervenido representantes de organizaciones que yo sí sé que están en la lista de organizaciones terroristas, pero son listas que están caducas, como seguramente la persona o los criterios de la persona que a mí me ha colocado en esa lista, si no ha sido en realidad un estúpido error de alguien, que también puede ocurrir. Si el problema es que no dan ningún tipo de explicación y no permiten ninguna vía para conseguir esa explicación y poder defenderse. En este caso, yo creo que me encuentro en una situación de indefensión total y absoluta y ante un hecho que violenta cualquier tipo de ordenamiento jurídico, constitucional, preconstitucional, internacional, nacional, porque es el absurdo del absurdo, es acusar del peor crimen a una persona sin decir por qué se le acusa, ¿no? Manuel, llevas 30 años en el periodismo, has estado 30 años en el periodismo activo, experto en Oriente Medio, una de las voces, podemos decir, más autorizadas para hablar sobre el pueblo kurdo, historiador, ahora según Estados Unidos hasta terrorista. ¿Qué es un terrorista para ti? Porque tú los has tenido bien cerca, a los de verdad. Bueno, no sé exactamente a quién te refieres, no sé si te refieres, porque claro, en esta calificación de terrorista yo he traído a un terrorista a Navarra, a un terrorista importante, que es Saleh Muslim. El Saleh Muslim es el presidente del Partido de la Unidad Democrática, es la principal organización kurda de Siria. Y yo lo he traído al Parlamento de Navarra con un grupo de amigos que formamos una asociación de solidaridad con Oriente Medio, incluso lo ha recibido el gobierno de Navarra, pero para mí y para la inmensa mayoría de los países, esa organización no es que no sea terrorista, sino que ha sido reconocida de forma oficial por el presidente Hollande, por la administración norteamericana, pero sin embargo, para Turquía es una organización terrorista. ¿Por qué? Para Turquía el PYD, que es la punta de lanza de la lucha contra el Estado Islámico en Siria en estos momentos, y por cierto ganando terreno en contra de lo que la gente se cree, que el Estado Islámico es una cosa muy poderosa, el Estado Islámico en realidad está retrocediendo y probablemente los atentados de París sean una venganza por las últimas y graves derrotas que está sufriendo. Pues sí, yo he tenido a esa persona que para unos es terrorista, ¿no? Ahora, si te refieres a los grupos islamistas, pues sí, bueno, yo... A los que empuñan los Kalashnikov. Exactamente. Yo el año pasado estuve justo cuando se produjo la ofensiva sobre Mosul, estuve en la zona del Kurdistán de Irak, pues en una psicosis vamos a decir, también de indefensión, porque de alguna forma para todo el mundo el poder del Estado Islámico ha sido una sorpresa. Y yo creo que, por ejemplo, en la zona donde yo estaba, en el Kurdistán iraquí, claro, como ahí han descubierto mucho petróleo y la gente se ha hecho muy rica, yo creo que se han dormido en los laureles, ¿no? Y entonces sí tenían un gran ejército, pero era un ejército de pacotilla, ¿no? En fin, cobraban buenos sueldos, pero en realidad no hacían nada, ¿no? Y claro, luego han visto
las orejas al lobo y sí, en ese momento yo creo que comenzaron a reaccionar. Cuando yo estaba allí, pues eso, el Estado Islámico estaba como en algunos sitios a 10 kilómetros, bueno, porque en realidad allá las distancias, bueno, cuando estás sobre el terreno, las distancias se desdibujan mucho, ¿no? Porque te dicen, no, no podemos ir para allá porque están allí. Claro, no les ves, pero es que en realidad están igual en línea recta a 5 kilómetros, ¿no? Y bueno, pues en esos casos, pues sí hay que tomar unas medidas de precaución, ¿no? Hay que tomarlas, Sí, desde hombre, luego. claro. Ahora que me has abierto Para no equivocarte, por ejemplo, de carretera, que es lo que ha pasado a algunos periodistas, que se equivocan de carretera y terminan en el sitio donde no tienen que terminar. Manuel, ¿Daesh, ISIS o Estado Islámico? Porque ahora parece que desde algunos sectores se nos está incluso pidiendo a los periodistas que llamemos a las cosas por su nombre, y como no les gusta que se les llame, precisamente es Daesh, y que les llamemos Sí, así, que Estado Islámico no, que no son ningún Estado. No les gusta porque a mí, según me han contado, Daesh, el árabe es una lengua muy... o sea, no voy a decir melódica, pero bueno, pero es una cosa como muy suave, no es una cosa fuerte y tal, ¿no? Entonces, Daesh suena muy mal, suena como una palabrota en árabe, ¿no? Entonces, claro, Daesh es las siglas en árabe, pero el resultado de las siglas es una palabra muy dura. Entonces, Sí, es algo así como machacar, como pisotear, ¿no? Se pide que se pronuncie Daesh, pero en realidad ante lo que nos estamos enfrentando es ante un Estado Islámico. Yo le llamo Estado Islámico, o califato, vaya, que es lo que ellos han constituido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Europa después de lo que acabamos de vivir en Francia? Esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Tú crees que estos son los coletazos de lo duro que se le ha dado hasta ahora? Yo creo que para que la gente tenga una referencia y que no es muy lejana, podríamos situar el ejemplo de los talibanes. Es muy parecido al de la actualidad. Surgió el fenómeno de los talibanes, como yo creo que ya se sabe por lo general, con un intento de apaciguar a los señores de la guerra de Afganistán, pues por iniciativa de los servicios secretos pakistaníes, con un claro apoyo de los servicios de inteligencia norteamericanos, y hay que recordarlo, con el apoyo de la administración Clinton. Sin la administración norteamericana, los talibanes no consiguen controlar Afganistán. De la época de los talibanes y de Bin Laden, que es de donde surge Al-Qaeda. Al-Qaeda era la organización, la red que desde que comenzó a formarse en los campamentos de Afganistán con los talibanes, de ahí se extendió Al-Qaeda por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, luego Afganistán hubo esa invasión, los talibanes más o menos fueron derrotados, y entonces los grupos de talibanes que aparecieron por todos los sitios han ido perdiendo fuerza, ¿no? Y yo creo, a mí se me suele acusar de ser optimista en este tipo de cosas, creo que se va a repetir la misma historia. Es decir, cuando se consiga controlar el foco donde ha surgido el Estado Islámico, que es decir, que estamos hablando de la zona suní de Siria e Irak, que es una zona muy desértica. Hombre, en realidad también hay que tener en cuenta este factor geográfico, porque hoy, por ejemplo, en un noticiario decían que el Estado Islámico controla la mayor parte de Siria e Irak. Digo, pero esto no es así. O sea, no es así, porque si tú en realidad ves los mapas tal y como son, en realidad solo controlan rutas de carretera, grandes poblaciones que hay en esas rutas y las cuencas de los ríos. Es decir, el terreno útil, y eso no es la mayor parte del país. ¿Pero por qué han atacado París? Porque ellos dicen que lo que tiene que hacer Francia es salir de allí ya. Bueno, y ahora Francia lo que ha hecho ha sido precisamente lo contrario. Ya llevamos 2 nuevos ataques. Ya, bueno, Francia es un país que, como creo que la gente recordará, se opuso a la guerra de Irak, que ha tenido siempre un distanciamiento
respecto a este asunto, pero que sin embargo en este caso ha sido de los primeros en implicarse y además en implicarse con un protagonismo muy vehemente. Quiero decir, en la Asamblea de la República, o sea, en el Parlamento francés, se criticó duramente a Turquía cuando Turquía estaba de alguna forma apoyando a estos grupos islamistas. Ahora, ¿a qué se debe eso? Yo creo que, bueno, son cosas que ahora ya se han olvidado, pero al principio del surgimiento del Estado Islámico hubo una gran persecución hacia las minorías cristianas, no solo en Siria, también en Irak. Bueno, yo recuerdo de cosas de las que ya no se habla, por ejemplo, el secuestro de 2 obispos que estaban intentando mediar en la guerra para pacificar las cosas, 2 obispos que no han vuelto a aparecer. Y claro, los cristianos de Oriente Medio siempre han tenido mucha relación con Francia. Pero tiene que estar Europa preocupada, tiene que estar Italia preocupada, tiene que estar España preocupada. ¿Nos tenemos que preocupar por lo que está pasando? Porque ahora la segunda parte es la crisis de los refugiados, pero ¿nos tenemos que preocupar realmente? Hombre, yo creo que sí. Bueno, se ha demostrado, como has dicho, no una, varias veces, y desgraciadamente volverá a ocurrir siempre que el foco de organización, siempre que el cerebro, siempre que la dirección estratégica que planifica no los atentados, sino la estrategia de futuro del Estado Islámico. O sea, hay que pensar que la dirección del Estado Islámico está compuesta por personas que tienen gran experiencia militar y política, porque antes han pertenecido a ejércitos y antes han pertenecido a partidos importantes. Y de hecho, por ejemplo, ahora se dice, por ejemplo, que los chechenos, como se sabe, pues hay muchos extranjeros, muchos voluntarios extranjeros. Los chechenos que tienen mucha experiencia en la lucha urbana están escalando puestos importantes, porque claro, vamos a entrar en una fase de lucha urbana, porque ahora los grandes objetivos son Raqqa y Mosul, que son ciudades importantes, ¿no? ¿Se ha equivocado Francia con esta respuesta? Yo creo que no. ¿O es lo que tenía que hacer? Bueno, ¿Estamos ahora, en guerra? ¿Están en guerra? Sí, ¿quién? Estamos, Europa. Hombre, Francia. yo creo que Hollande dice que sí, que estamos en guerra. Yo creo que Hollande, la expresión de Hollande se ha declarado o estamos en una situación de guerra, creo que es algo exagerada. Yo creo que esto es una campaña de atentados, como las ha habido en otras ocasiones. Recuerdo Bombay, bueno, no sé si recuerdas el asalto al hotel de Bombay, una verdadera operación, pero de estas hay unas cuantas por ahí, ¿no? Yo creo que estamos ante una venganza por la implicación de Francia en la actual crisis de Oriente Medio. Y bueno, yo creo que tampoco las potencias debieran limitarse a lanzar bombas a diestro y siniestro. Eso, desde luego, no va a conducir va a conducir a pocas cosas y algunas de carácter negativo, ¿no? ¿Y cuál es el mejor camino para atacar al Estado Islámico, a ISIS, a Daesh? Bueno, yo lo he repetido muchas veces. Los que están muriendo en estos momentos en la lucha contra el Estado Islámico son, en un 90%, son musulmanes. Es decir, hay varias organizaciones que son las que todos los días, en estos momentos, están enviando a sus jóvenes, a sus milicianos, a luchar contra esta gente. Y esas personas son prácticamente todas musulmanas. Pero están luchando contra el Estado Islámico porque esa forma de interpretar el Islam no es la que ha habido siempre en Oriente Medio. Estamos hablando de miles de personas. Y no me refiero, por ejemplo, a los cristianos, a los yezidis, a los suníes, a los árabes, a los chiíes que han sido asesinados por el Estado Islámico, es decir, a los civiles, que en ese caso hablaríamos de miles y miles, no se sabe muy bien la cifra.
Pero solo el factor kurdo, que en estos momentos es muy importante, y creo que es el que controlo y conozco bien, en el Kurdistán de Irak, en torno a 2.000 jóvenes en un año han muerto y, mejor dicho, han ofrecido sus vidas para derrotar a este enemigo que es el enemigo de toda la humanidad. Y en la zona, en el norte de Siria, este partido, el Partido de la Unidad Democrática, que nosotros trajimos a Navarra, bueno, y creo que a España por primera vez, bueno, pues no menos de 1.000 jóvenes, hombres y mujeres, que han muerto porque ellos y ellas han ofrecido su vida, se han comprometido a morir para defender unos valores que creo que son los valores de todo el mundo. ¿Va a perjudicar esta situación, después de los atentados de París, la situación de los refugiados en la Unión Europea? Sobre todo los refugiados sirios. Que ese fantasma está sobrevolando sobre nuestras cabezas. De momento Polonia y Hungría ya sí, se han sumado, vamos a ver, bajo la excusa de... Quien diga que el peligro no es real, después de que parece ser que una de las pistas es que proceden de Siria o que han estado en Siria y que se ha encontrado un pasaporte un pasaporte sirio de una persona que hizo el viaje a través de la isla de Lesbos. Y claro, si se tiene en cuenta que en alguna ocasión ya han amenazado, porque lo suelen decir abiertamente, con enviar a través de las pateras a infiltrados para atacar, hombre, hay que tener precaución ante eso, pero creo que no sería justo el que por esa situación dejáramos abandonados a esas personas que precisamente están huyendo de una guerra que en parte, habría que analizarlo en profundidad, pues en parte la hemos creado nosotros o hemos participado en algo, ¿no? Manuel Martorell, hemos terminado, pero le voy a tener que volver a invitar porque nos han quedado un montón de cosas en el tintero de las que poder hablar, porque cómo han cambiado los medios de comunicación en estos 30 años, ¿no? Pues sí, han cambiado mucho, ¿no? Pues de eso tenemos que hablar. Solamente hay que ver lo delgaditos que son los periódicos, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias. Un placer y que se resuelva pronto su situación. Esperemos con Estados que así Unidos. sea por el bien de todo el mundo, nunca mejor dicho. Muy bien, gracias. A ti.